Hola a todos, soy Claudia Figueroa, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en este momento estoy cursando la clase de métodos de investigación 1, para lo cual hice un resumen del capítulo 1 y el capítulo 2 del ABC de la investigación. Comenzamos con el capítulo 1 mencionando que investigación es el término que viene del verbo vestigio, que significa seguir las huellas, lo que también significa decir buscar algo a partir de los vestigios. La investigación es un hecho social que se debe a las necesidades de desarrollo de las comunidades y que tiene éxito en la medida en que sus resultados se asimilen al progreso de la sociedad y a sus metas de crecimiento. La investigación comienza y termina en las áreas de demanda de conocimientos y tecnologías ubicadas en el entorno. Pero, ¿qué es investigar? Investigar es buscar, es indagar de manera incesante el conocimiento a los fines de dar respuesta a las interrogantes que como investigadores nos planteamos. Por lo tanto, investigar es en definitiva buscar conocimiento, innovar en procedimientos, en objetos de estudio, en métodos, y que podemos decir que investigar es la construcción del conocimiento. Ahora hablaremos del conocimiento científico. El conocimiento científico surge cuando el hombre, en su incesante búsqueda, aborda en forma planificada, organizada, un área de la realidad que lo circunda, ya sea natural, social o su propio pensamiento. En esa búsqueda le interesa conocer por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, cuáles son las causas, consecuencias, explicitando racionalmente y sistemáticamente el comportamiento del hombre en sus diferentes perspectivas y acciones. También hablaremos de la ciencia. Ciencia se deriva etimológicamente del latín scientia, que significa saber o conocer. Y bueno, se conoce como ciencia la tarea de explicar, de reflexionar y buscar en forma planificada y organizada respuestas a los hechos de interés, denominado conocimiento científico, y que ha logrado delimitar un conjunto de experiencias, observaciones y estructurado de acuerdo a principios en un orden determinado. Tenemos una tabla que la van a poder observar por acá, en la cual se divide en el conocimiento común y en el conocimiento científico. El conocimiento común es subjetivo, responde al cómo, es práctico, inexacto, utiliza un lenguaje común, cotidiano, es válido para algunos y basado en la experiencia se adquiere al azar. En el científico, pues es objetivo, responde al cómo, para qué y por qué, es práctico y teórico, es preciso y usa un lenguaje especializado, es universal, basado en la comprobación y verificación, y se adquiere siguiendo un método aplicando técnicas e instrumentos. Para poder explicar, interpretar y darle solución a los problemas que el hombre ha develado utilizando en primera instancia la observación, como el primer procedimiento científico de carácter empírico, también aplica un método, técnicas e instrumentos. Así que vamos a hablar del método. Método, etimológicamente, su palabra deriva de las raíces griegas meta y odos. Meta, que significa hacia o a lo largo, y odos, que significa camino, es decir, camino hacia algo. El método científico está sustentado en fases y pasos que le permite al investigador tratar de interpretar los hallazgos considerando los datos o informaciones recopiladas mediante el uso de diversas técnicas e instrumentos. El método científico, como piedra angular del proceso de investigación científica, permite la generación de diversos razonamientos y pasos para la ulterior explicación de los hechos de interés, y en este sentido se puede identificar el método inductivo, el deductivo y el hipotético deductivo. El método inductivo se refiere a la inducción. La inducción constituye una forma de razonar que, partiendo de hechos particulares, conduce al descubrimiento de propiedades generales. El método inductivo es un método de gran utilidad en el campo de la ciencia de la educación, por cuanto coloca la experiencia cotidiana y la observación del contexto para captar la diversidad de hechos
eventos, fenómenos que ocurren en torno a la práctica pedagógica y práctica del docente. El método deductivo, o sea, la inducción, es la forma de razonar que, partiendo de juicios generales, concluye con juicios particulares. En este caso, la esencia del objeto que se investiga, aplicando el método deductivo, garantiza el carácter necesario de las conclusiones, la conexión de las proposiciones generales procedentes hasta llegar a las cosas singulares particulares. El método hipotético deductivo parte de una hipótesis, de un razonamiento previo tentativo acerca del comportamiento de variables en determinado espacio, el cual va a ser verificado utilizando la experimentación. Conviene aclarar que una hipótesis no se verifica en su totalidad. Identificamos otros métodos de investigación, como ser el método dialéctico, el método hermenéutico, el método de comprensión, el de análisis y el de síntesis. El investigador debe reflexionar sobre los aspectos antes descritos y, puesto que dependiendo de su estilo de pensamiento, elegirá un determinado enfoque, puede ser cuantitativo o cualitativo, y seguirá una serie de fases o pasos dirigidos a darle respuestas a las interrogantes, hipótesis y objetivos de la investigación. Ahora hablaremos también de los paradigmas de la investigación, que es un modelo al cual llega para convalidar una manera de percibir la realidad, utilizando un lenguaje y una forma particular de ver las cosas. Entre las concepciones paradigmáticas prevalecientes en investigación, destacan el paradigma con enfoque cuantitativo y cualitativo. Paradigma con enfoque cuantitativo. Este paradigma se fundamenta en el positivismo, caracterizado por el dato, que es la expresión concreta que simboliza una realidad, asume la objetividad como única vía para alcanzar el conocimiento. La finalidad de la investigación es explicar, controlar los fenómenos, predecir, verificar teorías. El investigador asume un punto de vista externo, impersonal. Los criterios de calidad son validez, confiabilidad, objetividad, experimentación, estadística. Los instrumentos mayormente utilizados son cuestionarios con preguntas cerradas, de hechos o de opinión, test, pruebas objetivas y el análisis de datos se efectúan a través de estadísticas descriptivas e inferenciales. El enfoque enmarcado en el paradigma cuantitativo se denomina empírico analítico positivista. Paradigma con enfoque cualitativo. Centra su atención en las relaciones y roles que desempeñan las personas en su contorno vital. El rol del investigador es interpretar la forma como se interrelacionan los referentes sociales. Muchas gracias por su atención.